Damos gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo comienzo que Dios nos da y que Dios nos regala de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Para todos mis amigos y mis hermanos que día tras día escuchan y miran estos videos, que Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente a todos mis hermanos, mis amigos y a toda mi amada familia. Así que un gran saludo para allí, para Colombia, que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente allí en Zipaquirá, donde está la mayor parte de mi familia, como también en Caquetá, como también San Cayetano, donde eh, está mi familia, están mis primos, mis hermanos, mi mamita en Zipaquirá. Así que mil y mil bendiciones para todas aquellas personas que están allí. Que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que día tras día la presencia del Señor inunde sus vidas, su hogar, su familia, de cosas grandes y preciosas en cada uno de ustedes. Así que mil y mil bendiciones para todas aquellas personas, allí para mis hermanos de la iglesia, Bethesda, para allí para Santander, donde están los pastores, mil y mil bendiciones a cada uno de ellos. Que Dios los bendiga grande y poderosamente en todo lo que hacen y están haciendo. Y también bendigo allí a Paraguay, donde está Emanuel, donde está también Julie. Que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente y que día tras día sienta la presencia del Dios vivo, del Dios real, del Dios que llena y nos da el conocimiento de la verdad a través del Espíritu Santo. Así que mil y mil bendiciones, que Dios os continúe bendiciendo aquel grupo misionero que siguen predicando las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Bendigo también aquí a Santiago de Chile, donde estoy, y a cada una de mis hermanas, hermana Rosa Aguirre, mil bendiciones. Está descansando, que Dios que descanse allí en sus vacaciones, pero que ella sigue mandando videos, sigue predicando la palabra de Dios a todo el grupo de WhatsApp. Allí que estamos orando, estamos intercediendo, que Dios os continúe diciendo grande y ricamente en todo. Mil bendiciones a toda la familia. Nuestra hermana Rosa Aguirre, toda, que sea una gran bendición, que disfruten de sus vacaciones y la presencia del Señor llene sus vidas. También bendigo a la hermana Vicky, hermano José, Débora, su hija, y a toda su familia. Mil y mil bendiciones. Que Dios os bendiga grande y poderosamente a esta amada familia, como también bendigo a nuestra hermana Miriam, que día tras día me alegra de verla, mando los videos y comienzan a verlos. Mil bendiciones a ella, a toda su familia Armijo, que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente, ricamente en todo. También a los pastores Cristian, al pastor Pedro y a toda la iglesia Vida Nueva, mil y mil bendiciones, que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente en todo, que Dios es aquel Dios sublime y eterno en todas las cosas. Y bendigo a todos los oyentes que Dios ha colocado en diferentes partes del mundo, que Dios os continúe diciendo, gracias por suscribirse, la venida está pronto, mil, mil bendiciones por cada uno de ellos que se están suscribiendo, les agradezco, porque así el canal están reproduciendo los videos. Mil bendiciones para todos mis amigos y mis hermanos, que Dios os continúe diciendo grande y ricamente. Voy a orar por usted, amigo, hermano, hoy día domingo, donde estamos viendo las dispensaciones. Vamos a ver la dispensación de lo que es la gracia, algo maravilloso, lo que Dios ha hecho, nos ha dado a través de quién, del Señor Jesucristo. Así que estaremos orando, dándole gracias a Dios por este día tan lindo, tan hermoso que Dios nos regala y de poder disfrutar todos en la presencia de Dios. Así que le damos gracias a Dios por todo, que Dios os continúe diciendo grande, ricamente en todas las cosas. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, día de bendición que tú nos das, día de privilegio de estar delante de tu presencia, Padre Celestial, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Y bendigo especialmente, siento en este momento bendecir a aquellos pastores que predican y enseñan la sana doctrina, Señor de los cielos, aquellos que van con el fundamento de la palabra de Dios, Señor, que no se desvían de ella, sino que van, Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que les dé el conocimiento de predicar la palabra de Dios. Para mí eso me llena de alegría de ver pastores que enseñan la palabra de Dios, pastores que están enseñando que la venida del Señor está muy cerca y que disponen su vida para servir al Señor. Así que bendigo aquellas iglesias, aquellos que disponen, aquellos levitas, aquellos cantores, aquellos que están en las puertas, ujieres, aquellas personas que le sirven a Dios de una u otra manera, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Que Dios os continúe bendiciendo grandemente y que en su corazón
sea el de ir y servir al Señor de los cielos, porque Él ya vino y sirvió por cada uno de nosotros. Nuestro Señor dice, yo vine, fue a servir, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, y fue y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Cuán grande es la humildad, el amor, la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da. Así que para todos mil bendiciones, Dios bendiga a cada uno de ellos, oh Padre Celestial, a las iglesias, Dios bendiga a mis hermanos, aquellos que están en sus casas, Padre Celestial, que no han podido ir a la iglesia por X y Y razón, Padre, levántalos, fortalécelos, sane sus heridas, sane sus cuerpos, Padre Celestial, derrama sanidad en esta mañana, medicina, Señor, sobre sus cuerpos, Padre, reprendemos al saltón, al revoltón, a la langosta, al devorador, todo espíritu inmundo que viene en contra de los hogares, Padre Celestial, todo pleito, toda disensión, toda amargura, todo espíritu inmundo de ruina y miseria, Señor, la echamos fuera, reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y desatamos bendición sobre cada uno de los hogares, Padre. Bendice los hogares, bendice las vidas, Padre Celestial, y glorifícate con poder y gloria, rompiendo muros y antemuros, murallas, Señor de los cielos, Padre, y toda opresión que Satanás se levanta en contra de la iglesia, se destruye en el nombre de tu santo nombre, Señor Jesucristo, y desato las almas, desato las vidas, desato los hogares, los niños, los jóvenes, son tuyos, Señor Jesucristo, porque tú has pagado un precio allí en la cruz del Calvario, y tú nos diste vida y vida en abundancia, Padre Celestial, Padre. Mira, Señor, llena de tu presencia, llena de tu poder y tu gloria, y fortalécenos en todo y en cada momento, Padre Celestial, Señor de los cielos, Padre, porque tu presencia, tu poder y tu gloria, Señor, se glorifica con poder y gloria, Señor de los cielos, en todo momento, Padre. Bendice a la iglesia, Padre Celestial, bendice, Señor, a aquellas personas que han creído en ti, Señor, a nivel mundial, Señor de los cielos, glorifícate con poder y gloria, Padre Celestial, porque muchas personas se alimentan con los videos, Señor, que se están enviando, Padre Celestial, porque no hay iglesia, Señor de los cielos, Padre, pero que a través de tu palabra corre, a través de los videos, oh Dios de los cielos, bendice a cada persona que escucha y mira estos videos, Padre Celestial, Señor, que sientan tu presencia, sientan tu poder y su gloria, fluyendo aliento y vida en cada corazón y en cada vida, Padre Celestial, Señor. Oh, precioso y maravilloso eres tú, Señor de los cielos, tú eres un Dios grande, poderoso, sublime y eterno en todas las cosas, Padre Celestial, Señor. Rompe cadenas, yugos, ataduras, maldiciones y todas esas chanzas de Satanás vienen contra nuestras vidas, Padre, y ayúdanos a seguir hacia adelante ante ti con gozo y regocijo de poderte alabar y glorificar tu santo nombre, Padre Celestial, Señor. A ti te doy la honra, te doy la gloria y te doy la alabanza y bendigo tu santo nombre porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que nos guarda de todo mal, de todo peligro y que toda esa chanza de Satanás se rompe, se destruye en tu santo nombre, Padre Celestial. Y declaro, Señor, que es un día de bendición, Padre Celestial, que tu palabra se escucha en el reino de los cielos, Padre, se predica aquí en la tierra, se canta y se alaba, pero que en el reino de los cielos, Padre Celestial, allí estás tú para escuchar, para oír y también para contestar cada petición, Señor de los cielos, que tenemos nosotros, Señor de los cielos, que queremos en ti, Señor de los cielos, Padre. Muchas gracias, te amo, oh Dios de los cielos, por todo y en todo, porque tuyo es el poder, tuya es la honra y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Y Dios os continúe grande y ricamente en todo lo que hacen en sus vidas. Bueno, vamos a ver la dispensación de lo que es la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia que Dios ha derramado a través de su Hijo. La gracia significa el favor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, o el regalo precioso. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos ha dado? Dar a su Hijo, aquel que Dios ama. Y lo dio, Señor, me ponía a pensar, cuando uno ama a un hijo, uno lo echa de menos, uno se siente solo. Y Dios tuvo que Él dar a su Hijo, ¿por amor de quiénes? De nosotros. Y son 33 años que Él no tuvo a su Hijo allí en el reino de los cielos. Y al ver lo que estaba en esta tierra y que la gente lo que querían era matarlo, destruirlo, lo que querían en su corazón hacer el mal, y que Satanás también estaba al acecho de cómo devoraba al Señor Jesucristo. Yo decía, ¿cómo será Dios allá en el reino de los cielos, viendo viendo a su Hijo, lo que Él hacía? Pero uno miramos a través de la palabra de Dios cómo Jesucristo, Él dice que Él se salía y se iba allí a las aldeas, Él se iba a los montes a tener esa conversación con el Padre Celestial. Él iba y se reunía con el pueblo, hacía milagros, les hablaba y les compartía la palabra de Dios, pero dice que él se apartaba a solas a tener esa intimidad con su Padre.
decirle, papito, ayúdame. De verdad que la humanidad que tú has creado, que tú has hecho, o que hemos hecho, porque también es nuestro Señor Jesucristo, nuestro creador, es terrible, es tremendo. Y muy poquitos eran los que confían en Él, que le tenían aprecio, que verdaderamente le tenían cariño. Los demás iban para que Dios les hiciera un milagro. Iban para que Dios les ayudara, les dará el día de comer. Pero en su corazón se le olvidaba que había Dios. Por eso Dios dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está apartado de mí. Hoy vamos a mirar lo que es la gracia, aquel regalo divino, que tu hermano, amigo, es lo que debe darle gracias a Dios, porque la gracia es la que estamos viviendo hoy en día. Acordémonos lo que vamos viendo, la dispensación, lo que pasó y anteriormente fue la ley, que la ley fue donde Dios le habló allí en el monte Sinaí, para que el pueblo tuviese una nación que Dios formó al pueblo israelita, y que a través de esa nación tuviera leyes. Y esas leyes no fueron dadas como lo que les decía, que las leyes hoy en día las coloca allí los diputados, sino que esa ley directamente Dios la estableció y se la dijo a Moisés, ¿sí? No fue los ministros, no fueron los diputados, sino fue directamente Dios estableciendo una nación, un pueblo, para que siguiera las reglas, los estatutos que Dios había establecido para la humanidad. Y no eran difíciles de vivir, pero la gente le parecía imposible. Porque claro, al someterse a las cosas, era difícil. Y hoy en día uno mira que a través de la ley, de lo que hay dentro de los gobiernos en diferentes, en todas las partes del mundo, en cada país tienen sus leyes, porque sin ley sería imposible vivir. Si no vas a mirar uno nomás al salir afuera, si no hubiera lo que han establecido los semáforos, ¿sí? Porque es algo que uno tiene que aprender, que aunque es algo secular, uno tiene que aprender a obedecer que la luz roja es de parar, la luz verde es seguir y la luz amarilla es de advertencia, el tener cuidado. ¿Y cuánta gente se pasa un semáforo y cuántos accidentes hay, cuántas personas no mueren por causa de eso? O un discopare, o donde está señalada una curva. Son señales que están estipuladas para nosotros como seres humanos saber a qué peligro nos enfrenta, qué debemos de hacer. Así son las leyes establecidas por Dios para que nosotros como seres humanos s- sabamos, entendamos, perdón, de qué es lo que debemos de seguir, qué es lo que debemos de nosotros de tener cuidado y qué es lo que nosotros debemos de hacer, que especialmente lo que Dios le interesa es que nosotros aprendamos la palabra de Dios a través de los estatutos, ¿sí? Que Dios ha establecido a través de la palabra de Dios y que Dios se la dio a Moisés para que nosotros la cumpliéramos, pero que el hombre hacía lo incorrecto, el hombre hacía no lo que estaba escrito, sino, aunque se sabían las leyes, hacía lo que le desagradaba a Dios. Pero ya Dios dice que se cansó de mirar y para perdón de pecados, ¿qué hacían? Mataban un becerrito, mataban una paloma, mataban un animalito porque Dios se había colocado que para perdón de pecados era la sangre la que nos redimía del pecado. Y Dios ya dice, se cansó de matar y matar, el hombre mataba y mataba animales para perdón, para limpieza de sus pecados. Y entonces Dios mandó ¿quién? A su Hijo, que es lo que vamos a mirar en esta dispensación. Cómo Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos. Ese fue el amor, fue la gracia que Dios ha derramado sobre la humanidad y que hoy vamos a mirarla en el libro de Juan para comenzar a avanzar la palabra de Dios porque tenemos que avanzar rápido, donde debemos de mirar y entender qué es la gracia que Dios ha derramado, pero que desafortunadamente estamos viendo la gracia un privilegio tan grande. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre la gracia y la ley, ¿sí? Y vamos a mirar el privilegio que tú y yo, amigo y hermano, estamos viviendo, ¿sí? Es algo maravilloso, pero que el ser humano no agradece lo que Dios ha hecho. El ser humano no agradece lo que Dios dio a su Hijo por amor de cada uno de nosotros. Y yo no digo, Señor, tremendo porque no le duele. Si a mí como persona que creo en Dios, que leo la Biblia, me duele a mí como ser humano lo que la gente no agradece de lo que Dios ha hecho. ¿Cuánto más le duele a Dios?
¿Cuánto más le duele a Dios ver que lo que Él hizo, la gente lo pisotea? Vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Juan 1:17 dice la palabra de Dios, dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí es lo que dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios hizo. Dios a través de Moisés lo usó para que a través de colocarle, a hacer una nación, formar una nación, tuvieran disciplina a través de la palabra de Dios, conocieran los estatutos, conocieran los reglamentos de lo que Dios estableció para formar una nación, porque toda la nación lo tenía, pero ellos iban con su forma de sus creencias, con su forma de sus doctrinas, con sus cosas de que ellos ponían sus leyes al pueblo. Pero qué lindo es cuando Dios mismo nos dice a nosotros que está mal y que está bien. Que hoy en día nos estamos dando de cuenta y lo que está viviendo la ley y lo que están aceptando el hombre y qué es lo que a Dios y por qué la tierra. La pregunta es, ¿y por qué están pasando tantos acontecimientos? ¿Por qué están pasando todo lo que está pasando? Porque fácilmente está escrito y la gente es lo que no entiende. Porque Dios estableció la palabra de Dios, la ley, pero los estatutos, los mandamientos, los decretos están en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? O los presidentes, o los ministros, o los diputados que colocan la ley, están aceptando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuáles leyes nomás le nombro? El aborto. El aborto, cuánta cantidad de gente muere año a año a causa del aborto. Yo aquí les decía, hoy en día en las escuelas, no era como anteriormente que aquella niña quedó embarazada y la gente que como que se alarmaba por lo que hoy en día no. Hoy en día les dan condones, hoy en día si quedó embarazada el aborto. Ya en las escuelas lo están firmando en todo lado, donde no es que le preguntan a los padres, no, es que ya está dispuesto allá donde el aborto y es algo normal. El homosexualismo, el lesbianismo, la igualdad de parejas, eso lo están dando. Van en contra de la voluntad de Dios. Y si usted va a la palabra de Dios en Deuteronomio, ¿qué viene? Maldiciones. No porque Dios las esté estableciendo, sino porque están escritas. Si tú te pasas un semáforo en rojo y tuvo un accidente, ¿quién tuvo la culpa? El que pasó el semáforo en rojo y puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque transgredió la ley. Entonces, esto es lo que está pasando en estos últimos días. Por eso dice la tierra gime con dolores de parto, porque sabe que por causa de nosotros mismos, de aquellas personas que colocan aquellas leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y que por causa de eso está escrito, porque es que Dios tiene que establecer otra ley. No, es que como hoy en día los ministros, los diputados dicen, cada día están estableciendo leyes y hay unas leyes que dicen, están durmiendo allá porque se han colocado y no las sacan. No, Dios no está durmiendo, Dios ya las colocó hace más de 5.000 años a través de la palabra de Dios. Pero el hombre está colocando leyes que van en contra de la voluntad de Dios y a causa de eso que vienen maldiciones. Y entonces la gente que está diciendo hoy, no, es que Dios es un Dios, Dios es un Dios malo. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Por causa no es de Dios, sino por causa de la desobediencia del hombre. Ahora, por causa de eso, Dios envió a su Hijo, y por eso dice la palabra de Dios aquí en Juan 1:17, pues pues por la ley de Moisés fue dada, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que hoy vamos a ver lo que es la gracia. Vuelvo y repito, la gracia es un don maravilloso que Dios nos lo otorgó a través de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos. La salvación no es mediante la ley, porque la ley hoy en día es difícil, pero la gente no pudo vivir bajo la ley, vivía bajo la maldición. Porque lo que está escrito, si usted hace lo malo, ¿qué hace? Está condenado. Mientras la gracia y la misericordia de Dios, si tú vienes al Señor y le pides perdón, es salvo. Y hoy lo que Dios nos va a hablar a través de la palabra de Dios es de que tú y yo podemos ser salvos mediante la gracia
el favor que Dios dio. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo, derramando su sangre para perdón y remisión de nuestros pecados, para nosotros poder entrar en el reino de los cielos. Pero que para a través de eso debemos nosotros de creer. Vamos a ver que debemos de creer lo que Dios quiere que nosotros creamos y seamos agradecidos con Él. Entonces, el primer punto que vamos a mirar, vamos a mirarlo en el libro de Timoteo, obteniendo una justificada, nosotros por la gracia somos justificados. Vamos a verla en Tito 3, 4 al 8. En Tito 3, 4 y 8 vamos a mirar allí la palabra de Dios. Unos segunditos. Vamos a tratar de Tito. Aquí está. En Tito dice la palabra de Dios, Tito 4, perdón, Tito 3 del 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por medio de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. Dice, perdón, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Para justificarnos por medio de la gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia es una gran bendición de nosotros poder recibir, de poder nosotros recibir la gran bendición de Dios. Aquí dice el verso 8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas, conforme que para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, viviendo bajo ¿qué? Bajo la gracia. Aquí el apóstol Pablo le escribió a Tito y le decía, mira Tito, tú tienes que vivir y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Para que la gracia que Dios ha derramado a través de su Hijo, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, pudiéramos nosotros ser salvos. Dice el verso 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. A mí me encanta este versículo 7. Mire lo que, vuelvo y se lo repito, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. La gracia nos da una herencia. La gracia que Dios dio a la humanidad. Por eso hoy tú no vives bajo la ley, vives bajo la gracia del Señor. ¿Sí? Y la gracia es nosotros creer que Jesucristo fue el que murió. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Pero que lo que Dios hizo, ¿qué hizo Él? Obedeció la palabra de Dios. Tú debes de tomar la palabra de Dios y obedecerla. No lo que tú quieras hacer, como lo he dicho en muchas predicaciones, no lo que a mí quiera, lo que yo piense, lo que a mí se me ocurra, sino lo que la palabra de Dios me dice que debemos de hacer. Tú tienes que entender que la palabra de Dios es la que nos da vida y que esa vida que Dios nos la otorga a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Jesucristo fue aquel que Dios lo envió a derramar su gracia, su bondad, su misericordia, su fidelidad. ¿Con quiénes? Con aquel quien él cree en la palabra de Dios. Vamos a mirar allí en el libro de Romanos, que tiene que tú aprender a obtener fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero que la gracia es de tú tener una conexión, el ser humano tiene una conexión ¿con quién? Con Dios. ¿A través de qué? De la fe. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a mirar lo que Dios nos habla allí en el libro de Romanos. ¿Qué es lo que tú debes de aprender a obtener? Fe, creer de lo que Dios está haciendo en su vida. Romanos capítulo 3, el segundo punto que vamos viendo es viviendo bajo la gracia, obteniendo la fe.
Tú tienes que tener fe, creer en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, verso 21 al 23 dice la palabra de Dios así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen en Él, porque no hay diferencia. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Lo que Dios nos manda a través de la gracia, hermanos y amigos, es que debemos de creer en Jesucristo. La gracia es aquella que cree. La ley, aquí el pueblo vivía bajo la ley y obedecían la ley. Y si desobedecían la ley les infundía muerte. Vamos a darnos adelante, más adelante en un versículo. Si transgredían la ley, la palabra de Dios, ellos morían. Hoy en día no mueren porque vivimos bajo la gracia. Pero sí puede ser condenado si tú no desechas lo que Dios nos ha dado, la gracia, el don de poder entrar al reino de los cielos mediante ¿qué? Creer en el Señor Jesucristo. Tú tienes que creer, decirle, Señor, yo creo en ti. Ninguno ha vivido más de 2000 años en el planeta Tierra. Ninguno. Matusalén fue el que vivió en los tiempos antes de Noé, 969 años. De ahí en adelante Dios redució por causa del pecado a la gente a 120 años y después la redució a 70, 80 años. Lo que más pueden vivir son 120 años en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por causa del hombre, por causa del pecado. Pero, como les estaba diciendo, nadie ha vivido 2000 años, pero tú o yo, ¿qué hacemos? Creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Dios derramó su gracia. Escuchen bien, yo voy a repetir no sé cuántas veces hoy la palabra gracia, porque es la dispensación en la que estamos viviendo, es lo que estamos nosotros teniendo, pero que ese regalo que Dios nos ha dado a través de quién, del Señor Jesucristo, tú no tienes que desperdiciarlo. Porque tú lo puedes desperdiciar y tú te puedes ir para el infierno. Por eso le he dicho, nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios y tenemos el privilegio de poder dar a entender a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellas personas que estamos cerca, de que no desperdicien el don que Dios ha hecho a través de quién, de su Hijo, de poder obtener la salvación a través de la gracia. La gracia es aquel don perfecto que Dios ha entregado a la humanidad para que tú y yo podamos ser salvos en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. La gracia de Dios. Por eso aquí el Señor lo habla y lo dice muy claramente en el libro de Romanos, en 3:21 y 22. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para que todos que en Él creen, porque no hay diferencia. Y dice el verso 23, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por cuantos todos pecaron. No había justo ninguno. ¿Y la ley qué hacía? La ley, si no cumple la ley, están destituidos de Dios. No podían entrar al reino de los cielos. Y mediante eso, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que nosotros hoy en día no tengamos que estar, imagínense, hoy en día con tanta cantidad de humanidad, más de 7.000 millones de personas que habemos en el planeta Tierra. Cuántos animalitos teníamos que sacrificar por causa de nuestros pecados? Eso hacía el pueblo israelita anteriormente. Cuando ellos hacían allí un pecado, tenían que ir a un sacrificio. Y hoy en día, si tú miras, y bueno, que eso lo vamos a mirar más adelante, el pueblo israelita fue en 1948, eh, se formó otra vez como nación porque se está cumpliendo la palabra de Dios, lo que son las profecías, que son los últimos tiempos. ¿Por qué el pueblo israelita fue desparcido? Porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces Dios nos dio
ese don a nosotros, a los gentiles, de poder entrar al reino de los cielos, por cuanto a los suyos lo desecharon. Pero Dios va a tener un trato con Israel. Y Dios, en una de las profecías que están, ¿por qué estamos diciendo que estamos viendo los últimos tiempos? Porque las profecías que vamos a mirar más adelante en el Apocalipsis, que más adelante vamos a llegar allí para lo que Dios me ha colocado para predicar. Vamos a mirar de cuenta que todo se está cumpliendo y Israel es la nación por el cual es el reloj de Dios. El reloj de Dios que Dios lo ha dejado para la humanidad, para que todos entendamos los últimos tiempos. Jesucristo le habló a sus discípulos. Dice, no quedará piedra sobre este lugar, por cuanto a él lo rechazaron. Y hoy en día miramos que en Israel, ellos están allí en el muro de los lamentos, están pidiendo a Dios para construir ese templo. Pero ¿qué van a hacer en el templo? Van a volver a hacer los sacrificios, lo que hacían antiguamente, porque ellos no lo han podido hacer porque no tienen el templo. No tienen el lugar allí donde tienen que hacer todo lo que es el rito para lo que ellos hacían anteriormente, porque ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Por eso Dios nos justificó a nosotros en poder creer. ¿Y ellos por qué hacen eso? Porque no han creído en el Mesías, el enviado de Dios por salvación de nosotros. Y ellos están clamando para que se haga el templo. Y nosotros estamos clamando que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Son dos cosas diferentes, porque ellos no han creído en Jesucristo. Y tú y yo que creemos en Jesucristo tenemos que decirle, Señor, te esperamos, oh Dios. Y tú estés preparado como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, en aquellos que tenían a Dios por tardancia. A Dios debemos de tenerlo, que la venida del Señor está muy cerca y eso es lo que vamos a vivir, estamos viviendo en esta dispensación de lo que es la gracia de Dios, el regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Vamos a ver el tercer punto. ¿Cómo se obtiene la gracia? Ahí mismo en Romanos lo vamos a mirar, Romanos 3:24. ¿Cómo tú y yo tenemos la gracia? Dice Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es como gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque ¿quién pudiera pagar la sangre del Señor Jesucristo? No hay oro, ni hay plata, ni hay dinero, ni hay dólares. No lo hay. Porque Jesucristo no tiene precio. Jesucristo no tiene, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es puro. No hay precio como pagarlo. No hay precio. Por eso Dios dio a su Hijo lo que Él ama, lo que Él ama en su vida. Y nos lo dio a nosotros por amor a nosotros. Por eso repito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios amó al mundo? Dios no está hablando de las cosas del mundo, de nosotros que estamos en este planeta porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y como Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, somos su creación. A Dios le duele que uno, escuche bien, que uno se pierda, que uno se le vaya para el infierno. Entonces Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo para derramar su gracia, porque su gracia Él la derrama gratuitamente. Tú y yo somos salvos por justificación gratuitamente, dice ahí en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como Dios puso propiciación por medio de la fe en la sangre que se manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de ser manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que por lo que Él justifica al que es la fe en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino siendo justo a morir por nosotros los pecadores. Y para nosotros obtener ese regalo, solamente lo que Dios nos está pidiendo, escúcheme bien, amado audiencia, lo que Dios nos está pidiendo es solamente que le creamos a Él. Que le creamos que Él es un Dios como
justo y que Él puso su vida por amor de cada uno de nosotros y que su justicia, como Él es puro, Él es santo, Él es perfecto, nos ha hecho herederos y coherederos de la promesa de nuestro Dios. Esa es la gracia, es la riqueza de Dios que tú tienes y que yo la tengo, que somos justificados mediante la gracia, mediante nosotros como creyendo. Dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Creer. ¿A tú le cuestas creer? Cree en el Señor. Dile, Señor, tú eres mi Salvador. Padre, tú eres lo más maravilloso que hay en mi vida. Creer en aquel autor de nuestras vidas. Se llama Jesucristo en Nazaret. ¿Tú no le alegras que hay alguien que dio su vida por amor de ti? Cuando tú dices, yo no valgo nada, yo no soy esto. No, tú vales mucho. Jesucristo pagó su precio en la cruz del Calvario. Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Yo por eso cada día quiero enamorarme. Cada día quiero más ser fanático en mi Señor. Porque Él dio su vida por amor de mí. Él muestra su amor cada día por amor de lo que Él ha hecho a través en la cruz del Calvario. Morir por mí, por mis pecados, por mis errores, por mis transgresiones, por mi falta de entendimiento, porque muchas veces nosotros pecamos por, como dicen por ahí, por burros, como dice la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento, pero nosotros la despreciamos. Y debemos decirle, Señor, ayúdanos a entender lo que es la palabra de Dios. Voy a ir leyendo rápidamente porque necesito avanzar. Para poder leer la gracia de manera que comienza desde acá, de los libros de San Mateo, de ahí comienza cuando Jesucristo nació, pero especialmente donde se comienza cuando Él dio su vida por amor de nosotros, porque Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero de ahí comienza y termina hasta en Apocalipsis. También en años llevamos más de 2020 años. Estamos en el 2023. Así que toda esa gracia Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Pero si usted va y mira la humanidad, la gente está agradecida con lo que Dios ha hecho. La gente está agradecida con que envió a su Hijo por amor de nosotros. No, todos le han volteado la espalda a Dios, sabiendo que Él dio su Hijo por amor de nosotros y derramó su gracia para que tú y yo seamos salvos mediante la bendita y preciosa gracia que Dios ha derramado sobre la humanidad. Cuarto punto, vamos a ver la diferencia entre la ley y la gracia. La ley, como lo leíamos anteriormente en el libro de Juan, la ley fue escrita a través de Moisés, que Dios le dictó, escuchen bien, Dios le dictó a Moisés lo que escribiera, lo que era la ley. Y la gracia fue mediante quién? Mediante el Señor Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros. Y vamos a mirarlo ahí mismo en Romanos. Romanos es un libro donde habla mucho lo que es la ley y lo que es la gracia. Lo que es la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Romanos 10 dice la palabra de Dios así. 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Ve? Porque el fin de la ley es ¿quién? Es Jesucristo. Es Jesucristo el término de la ley. Porque Jesucristo vino a hacer, a cumplir la ley. Lo que fue establecido de Dios y que le escribió ¿quién? Moisés. Jesucristo no vino a moler, no, yo vengo, yo soy el Hijo de Dios, y hago. No, porque Él es la propiciación de la ley. Jesucristo estaba con Dios. Entonces, pero él dice, yo vine a cumplirla. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que él que cree. Dios lo que nos está pidiendo hoy es que le creamos a Él. Que le crea a Dios. No dude del amor de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. Dice el verso 5, porque de justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, perdón, vale el para no en real, el no en real es santo. Porque la ley de la justicia es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Y leamos el verso 8 al 11.
Mas el que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesucristo es el Señor y que hieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer. Tú tienes que creer la palabra de Dios, lo que nos está llevando, que la gracia que ha sido, escucha bien, la gracia que ha sido derramada de parte de Dios hacia la humanidad que somos nosotros, Dios ya hizo lo que él tenía que hacer. ¿Qué hizo lo que Dios tenía que hacer? Enviar a su Hijo por amor de ti y de mí para poder ser salvos. Eso ya lo hizo Dios. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Creer en el Señor Jesucristo. Y aquí vuelvo y se lo leo en el verso 9. Que si confesamos con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, no solamente con tu boca, sino en lo profundo de tu corazón, que Jesucristo es el Señor, dice el verso 9. Estoy leyendo Romanos 10:9. Que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Tú no, tú no te alegras de saber de que Jesucristo vino y dio su vida y fue llevado al cielo? Dios lo llevó al cielo. ¿Por qué? Porque él obedeció la palabra de Dios. Y que si tú crees que Jesucristo, Dios lo envió, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Formador, y Él vino y hizo eso, y tú crees de que así como fue levantado al cielo, tú y yo también se le hemos levantado para el reino de los cielos. ¿Por qué les digo eso? Porque estamos viendo en estos últimos tiempos, hermano. Estamos viendo en los últimos tiempos de la gracia, no del fin del mundo. Porque muchos dicen, no, es que el mundo va a desaparecer en 50 años, en el 2100 va a desaparecer. Si usted mira lo que hablan aquella gente que estudian y que según ellos se las saben todas, eso es mentira. Mira, para que tú entiendas y que vamos a ir leyendo a través de la palabra de Dios, lo que nosotros esperamos, las personas que leemos la palabra de Dios y creemos en el Señor Jesucristo, creemos lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, lo que estamos creyendo es que el Señor está por venir. Ahorita vamos a mirar más adelante a través de los versículos donde Él está por venir a levantar la iglesia, los que creemos, lo que Dios nos está hablando hoy, creer, tener fe en Dios. Dios nos está hablando de que la iglesia va a ser levantada. Después de que la iglesia va a ser levantada, vienen 7 años. Que la ira, donde se acaba la gracia de Dios. Ahí se acaba la gracia, la dispensación de la gracia. Por eso le estoy hablando a través de las dispensaciones de la gracia, para que tú entiendas, que podemos entrar al libro de Apocalipsis. Y he llegado desde un comienzo para que tú entiendas de que lo que Dios ha establecido, Dios también tiene un término, un término. Y después del término de la gracia, viene la séptima dispensación, que es el milenio. Y el milenio son 1000 años. Y después del milenio, ahí viene donde la tierra se acaba. Es decir, que la tierra va a ser restaurada después de lo que es la ira de Dios de la gracia, porque la tierra va a quedar una cuarta parte nomás de tierra. Una tercera parte nomás va a quedar. Entonces, la tierra va a tener que volver y tomar otra vez su rumbo. Dios la va a volver a restaurar, a fortalecer para el milenio, hermano, que vamos a mirar el próximo domingo. Ya termino y comienzo con el libro de Apocalipsis a predicar la palabra de Dios. Pero yo he ido llevando conforme de Génesis hasta llegar a Apocalipsis para que entendamos, porque muchos, a mí me gusta, yo por la misericordia del Señor, el ministerio que Dios me ha colocado es de ser maestro y me gusta enseñar la palabra de Dios. Pero me gusta ir desde Génesis hasta llegar al Apocalipsis, porque la Biblia es toda complementada, desde el, desde el comienzo hasta el final. Y el final lo encontramos en Apocalipsis. Entonces, hoy estamos viendo lo que es el tiempo, la gracia, pero la gracia, hermanos, es el regalo, el favor que Dios ha establecido al hombre. Y vuelvo y repito, para que tú y yo creamos en el Señor Jesucristo, que Él dio su vida por amor de ti y de mí, para poder ser salvo mediante la gracia. Porque la gracia es la que nos conlleva a entrar al reino de los cielos. La gracia
nos salva. Vamos a mirar Romanos, devolvamos un poquito más adelante el mismo Romanos, capítulo 5, verso 8 y al 20. 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. La gracia nos ¿qué? Nos salva. Dice la palabra de Dios Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, sabiendo que nosotros éramos como pecadores. Ese es lo que Dios ha establecido para nosotros. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí ve? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el amor que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando la ley estuvo, ¿qué hizo más? ¿Qué abundó? El pecado. ¿Por qué? Porque el hombre lo que hacía era desobedecer, 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 que es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que la humanidad hace? Mayor parte de la humanidad. ¿Cuántos queramos hacer lo bueno ante los ojos de Dios? Somos pocos. Somos contados, somos contaditos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Usted mira la cantidad de gente lo que quiere hacer. Hay alguien que busque a Dios. Hay alguien que disponga su vida a Dios. Ese Dios te está llamando a ti para que tú seas esa persona que busque a Dios. Porque ¿qué hace la ley? Sobreabundó el pecado. ¿Por qué se abundó el pecado? Porque la gente ¿qué hacía? Desobedecer, desobedecer, desobedecer. Y abundó hasta que llegó al extremo. A Dios dice, pero si no envío a mi hijo, nadie será salvo, porque nadie cumplía la ley conforme a la letra. Pero hoy día Dios derramó su gracia. Esta dispensación se llama la gracia, el regalo divino que Dios dio a través del Señor Jesucristo. Tú no debes tú no debes de decirle, Señor, de rechazar lo que Dios ha dado a través de su Hijo. No rechace la gracia de Dios. La ley que hacía tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Hoy vivimos bajo la gracia, bajo el regalo de Dios divino, de aquel santo perfecto, Jesucristo que vino y murió por ti y por mí. Pero que debemos de creer en Él y andar como Él anduvo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Iba al Padre, tenía una comunión con Dios día tras día. Como yo les decía comenzando este video, lo que hacía el Señor Jesucristo era día tras día ir al Padre y tener una comunión con Él. Decirle, aquí estoy, ayúdame Señor, estoy viviendo en este mundo, y este mundo, la gente me quiere destruir, me quiere acabar, pero tú eres el que me ayuda. Dios colocaba ángeles alrededor de él. Tremendo que uno mire y lee la Biblia y dice la palabra de Dios que Dios estaba con él y en un momento él desaparecía, es decir, Dios se lo llevaba, porque él no sabía, para ejemplo, para él poder pasar toda la cantidad de gente y él iba y se apartaba ante Dios. Porque la gente lo seguía y lo seguía y lo seguía, no lo quería dejarlo seguir. ¿Pero por qué lo seguía? Porque quería que le dieran alimentos, porque quería que lo sanasen, porque miraban que entre ellos tenían muchas necesidades, pero no era porque verdaderamente la alabasen, la adorasen, le glorificasen. Acuérdese que aún Pedro dijo, yo doy mi vida por ti, yo pongo mi vida si es el caso por ti. Y el Señor dijo, mira, Pedro, para que te conozco, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así pasó. Lo negó 3 veces y no solamente lo negó, maldijo, renegó contra el Señor. Y escuchó el canto del gallo. Y se acordó lo que él le había prometido Pedro le prometió al Señor Jesucristo. Él se acordó. Dice que fue y lloró amargamente, luego él se arrepintió. Judas no. Judas fue y lo vendió a aquel discípulo. Pero él, ¿qué hizo? En lugar de arrepentirse, ¿qué fue? Fue y se ahorcó. Si él se hubiera arrepentido, también Dios lo hubiera perdonado, hermanos. Pero él no lo hizo. Por eso Dios, su gracia, ha derramado, ¿qué? Su perdón. Yo no miramos en esos dos discípulos, miramos la diferencia. Ambos fallaron delante de Dios. Uno lo vendió, el otro lo negó, maldijo, renegó de todo. Pero uno fue y pidió perdón y Dios lo perdonó. El otro fue y se ahorcó
y entregó su vida al infierno, su alma al infierno. Entonces, ¿qué es la gracia? El regalo divino que Dios nos ha dado. ¿A través de qué? De creer en Él, que Él nos perdona y que nosotros podemos decirle, Señor, gracias por morir por mí. Gracias por derramar esa gracia, ese favor divino para poder yo ser salvo mediante la gracia. La gracia es una dávida. Mira, una dávida es un regalo precioso. Efesios. Voy a ir rápido porque el tiempo está pasando. En Efesios capítulo 2, verso 2 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios acá. 2, Efesios 2, verso 8 al 9, leemos así. Porque por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación, si uno lee, si uno lee todo lo que es Efesios 2, va a leerles un poquito desde el 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que Él nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida abundantemente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos ha regalado su gracia, su favor, su misericordia, su fidelidad, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Ahí está Efesios capítulo 2, para que tú lo lees con más tiempo, más detenido y dígale, Señor, de verdad, gracias, porque lo que tú has hecho por amor de mí no tiene precio. Por eso digo, antes miramos que la gracia, Dios nos la dio a nosotros como gratuitamente, porque no hay dinero con que tú y yo pudiéramos ser salvos. Imagínense donde hubiera un precio para poder ser salvos. Y nosotros que no tenemos tanto dinero, ¿cómo pudiéramos ser salvos? Entonces los ricos que hicieran lo malo y tengan dinero, podían comprar la salvación. ¿Y qué sería de aquel huérfano? ¿Qué sería de aquel humilde? ¿Qué sería de aquel persona que no tiene nada de riquezas? De aquel que está en la calle. Sería condenado. Y los ricos pudieran hacer lo que se les dé la gana, hacer todo el pecado y comprar la salvación. ¿Cómo fuera sido ese mundo? Ahí se sería un mundo como injusto. Hoy en día la persona más pobre, el mendigo, la persona que no tenga nada, puede obtener la salvación. Y el rico que tenga la riqueza lo que tenga la riqueza más grande que él tenga, entre comillas, porque riqueza es obtener la salvación. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo, pero perdiese su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Le decía el Señor Jesucristo a los discípulos. Le recordaba eso. Porque Él vino, ¿por qué? Por gracia para darnos su salvación a todo aquel que en Él cree. Escuche bien, la gracia es que tú le creas a Dios. Le creas lo que Dios ha establecido, porque es un don, dice la palabra de Dios, que la gracia es un don de Dios, es un regalo divino, es una dávida que Dios ha hecho para la humanidad para que tú y yo seamos salvos. Amén. Ya voy a ir terminando, que nos queda y quiero orar por ti, amigo y hermano. Ahora vamos a mirar la consecuencia de los que rechazan la gracia de Dios.
las consecuencias. Hay consecuencias de los que rechazan la gracia de Dios. Eso no piensan, no, muchos creen que yo creí en el Señor Jesucristo y ya soy salvo. No, tú no tienes que descuidar el regalo de lo que Dios ha hecho en su vida. Tú no debes descuidar eso. Vamos a mirar en el libro de Hebreos. Hebreos es un libro muy lindo a leerlo. Yo le invito a aquellas personas que lean, porque Hebreos está establecido el Antiguo y Nuevo Testamento. Y da mucha enseñanza, mucho conocimiento para nosotros poder ser ricos en conocimientos de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, vamos a leer del verso 26 al 31. Escuchen bien, vamos a mirar las consecuencias de los que rechazan la gracia de Dios. Las consecuencias. Hebreo 10, del verso 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿sí escucha? Sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violó la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tremendo. Mira, si hay algo que yo les he dicho y lo seguiré diciendo, hay algo que para el ser humano es aquel que conoce a Dios y se aparta del camino de Dios. A mí me duele cuando cuando miro a un pastores, a un levitas, a un cantantes que le adoraban servidores de Dios y que hoy en día se han apartado de Dios. Me duele. Y le pido a Dios misericordia porque dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer, dice el verso 31, Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí lo leemos, lo voy a volver a leer de nuevo, porque esto es lo especial que tú lo tengas grabado en tu corazón. Porque muchos juegan con la sangre del Señor Jesucristo. A muchos no les duele lo que el Señor Jesucristo hizo por amor de nosotros, lo que Él se entregó en la cruz del Calvario, lo que a Él le escupieron, lo que a Él lo maldijeron, lo que a Él le colocaron una corona de espinas, lo que a Él lo colocaron allí en un madero que dice, maldito todo aquel, ¿porque era maldito? Porque era algo que lo colgaban allí porque era culpable de algo. No los colgaban por colocarlos allí en una cruz, no, era maldito porque en ellos había hecho algo malo y los colgaban allí para que la gente se dieran de cuenta y no lo hicieran. Por eso los colgaban en una cruz y los dejaban allí un rato para que la gente tuviera miedo, para que la gente se arrepintiera y no hiciera lo malo. Jesucristo, Él tuvo que pagar ese precio. Él se hizo maldito por causa de quiénes? De cada uno de nosotros. Él tuvo que pasar allí todo lo que tuvo que vivir, todo es aquel episodio por causa de ti y de mí. Y por eso vuelvo y se va a leer en Hebreos capítulo 10, el verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿sí escucha? Sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que hay en devorar a los adversarios. El que violó la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos fueron muertos. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor. Dios es misericordia.
Pero también Dios es fuego consumidor, amigos y hermanos. ¿Usted no cree que lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, cuando Abraham clamó tanto por su sobrino, y dijo, no lo destruya, dijo, no, yo voy a destruirlo? Porque el pecado me cansé de ver tanto pecado, y no se arrepienten, y no se arrepienten. ¿Y qué hizo Dios? Sacó, mandó ángeles para sacar a Lot, y a sus dos hijas y su mujer también iba con ellos, pero ella miró hacia atrás. Lo único que le dijo Dios, no miren hacia atrás. Lo único, porque Dios siempre coloca en algo que debemos de obedecer. Siempre. No es que nosotros hagamos lo que nos quedamos a hacer. Y Dios le dice, vaya, envió ángeles, dice, mire, Dios les, por la misericordia, por la oración de un hombre que oró, clamó, Abraham clamando, y Dios dice, envió ángeles aún para ayudarlos. Pídeme, lo voy a sacar, pero lo único que no tienen que mirar es mirar atrás. No miren el pasado. Y dice que la mujer de Lot miró y se quedó convertida en una estatua de sal. Hermano, Dios siempre nos da el propósito de ir hacia adelante. Hoy dice, horrenda cosa es caer en manos de un vivo, Dios vivo. Por eso tu amigo, tu hermano que mira y ve estos videos, no se aparta de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Son tiempos finales, tiempos peligrosos. Son tiempos que vienen de juicio. Son tiempos de ayes, son tiempos de lloro, son tiempos de crujir. Pero le tengo una noticia, amigos y hermanos. Si tú buscas de Dios, Dios nos va a llevar al cielo. Dios nos va a llevar. Y vienen los juicios de Dios. Y eso lo voy a estar en los siguientes domingos, lo voy a seguir predicando. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios que Dios va a levantar la iglesia antes de la ira de Dios. Antes antes de que Dios comience a derramar las trompetas, a derramar las copas y los sellos. Antes, Dios va a llevar la iglesia. Terminamos ya en el libro de Hebreos, ahí mismo en Hebreos 10:35 al 39, porque quiero hablar, tengo otros versículos, pero no los voy a leer porque ya es tiempo, me voy para la iglesia. Hebreos 10, ahí mismo dice en el 35, vamos a leer del 35 al 39. No perdéis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que haciendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún, escuchen bien, dice la palabra de Dios, porque aún un poquito es el que ha de venir, vendrá y no tardará. Porque aún un poquito el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación de su alma. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que Dios nos está hablando, ya para dar término a lo que es este mensaje, lo que Dios nos está hablando, y a mí esta palabra me queda grabada, dice, porque queda un poquito de tiempo queda para que el Señor venga por su iglesia. Como les he dicho y les seguiré diciendo, y no quiero que se ofendan, Dios me ha enviado a predicar la palabra de Dios, me ha enviado a enviar estos videos, porque Dios me ha llevado en visión, me ha revelado de la venida del Señor Jesucristo. Ahí lo dice, queda un poquito. Muchas personas han mirado o han visto el fútbol, y en el fútbol son 90 minutos, pero en los 90 minutos alargan unas adiciones de unos minutos. Nosotros estamos viviendo la adición de Dios, es decir, el tiempo de Dios ya se terminó para que el Señor envíe a su Hijo, pero estamos viviendo los descuentos. Ese es el poquito de tiempo que Dios le está dando a la humanidad para que nosotros busquemos de Dios y lleguemos al arrepentimiento. Y de pronto tú, como le he dicho en la iglesia, yo ya estoy preparado, pero ¿ha pensado en tu hijo? ¿Ha pensado en tu padre?
¿Ha pensado en tu amigo? ¿Ha pensado en su esposo o en su esposa? ¿Está preparada para el rapto de la iglesia? Que eso es lo que Dios nos está hablando. Queda un poquito. Ahí léalo, allí en el libro de Hebreos. Hebreos 10:30 dice, porque aun queda un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la palabra de Dios. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué hemos de nosotros tener? Fe. Acuérdate que la gracia Dios la dio al hombre, pero tú tienes que colocar ¿qué? La fe, el creer en el Señor Jesucristo, en creer que Él vino y murió y fue levantado al reino de los cielos y está con el Padre, a la diestra del Padre, pero que el Padre lo va a enviar por cada uno de nosotros. La dispensación de la gracia, no alcancé ahorita para dar el término de lo que es el término de lo que es la gracia. Pero el término de la gracia termina en Apocalipsis capítulo 15 y 16, donde ya Dios derrama las trompetas. Apocalipsis 4, 17, Apocalipsis 4, 7 comienza con los sellos. Apocalipsis 8, 11, las trompetas, los juicios de Dios. Y Apocalipsis 15, 16 comienza con ejemplo de las copas de la ira. Ahí se termina, se consume lo que es la gracia. Y después comienza la última dispensación, que es la dispensación del milenio, donde son 1000 años. Y también termina con un juicio donde habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Ahí termina lo que es la dispensación de lo que es el milenio. Pero lo que hoy Dios nos está hablando y lo que Dios nos está hablando, que dice la palabra de Dios, queda un poquito para que el Señor venga por su iglesia. Y ahí viene la ira de Dios. Se consume la gracia. Pero Dios lo que nos habla, voy a estar ya orando por este mensaje, lo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos es de que Dios tiene tanta gracia o tanta misericordia o tanto favor por nosotros, que Dios no quiere que nosotros vivamos la ira de Dios, que ahí termina la gracia. Acuérdense de Noé. Y dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. ¿Qué había en su corazón en la humanidad? Hacer el mal. Pero ¿qué pasó con Noé? Dice la palabra de Dios que Noé duró predicándoles por más de 100 años. Unos 100, 120 años duró predicando la palabra de Dios. Pero que nadie llegó al arrepentimiento. Todos se burlaban de Noé. Pero ¿qué pasó? Dios desató. En ese tiempo la ira de Dios fue con agua. En este tiempo la ira, que después lo vamos a mirar, va a ser con fuego. Dios desató, dice que en los cielos se abrieron y caían cántaros de agua. Inundó la tierra y murió todo el ser viviente. Ahorita vienen los juicios de Dios. La gracia se termina en el juicio, pero la gran bendición que Dios nos manda y nos habla hoy es que Dios, antes de comenzar el juicio, ejemplo, la iglesia se levanta y ahí vienen los juicios de Dios. Viene la ira de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere que tú vivas. Así como Dios le habló a Noé y él se salvó, él, su esposa, sus 3 hijos, con las esposas de sus 3 hijos, así también Dios te habla hoy para que tú seas salvo antes de lo que es la ira de Dios, de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Amigos y hermanos, que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y acuérdense que termina la gracia en Apocalipsis 15, lo que son las trompetas, el juicio de Dios. Después lo estaremos viendo esto cuando esté predicando sobre lo que es Apocalipsis. Voy a ir desde el comienzo hasta llegar a Apocalipsis 22, donde es el término de lo que es el libro Apocalipsis, el fin. Próximo domingo, con la voluntad del Señor, si Dios no ha venido, estaré predicando de lo que es el milenio y con ello terminaría lo que son las dispensaciones o los términos o los tiempos de Dios, lo que Dios ha establecido para la unidad y que siempre Dios, el propósito que Dios tiene, es tener un encuentro personal con Dios. Voy a estar orando por ti, que esta palabra sea de bendición para su vida, para su alma y para su espíritu. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por dar a tu Hijo, porque tu Hijo nos regaló ese don que nosotros no lo merecíamos. El don de la gracia, el don de la salvación, el don de la misericordia que tú has tenido con la humanidad, Señor. Gracias, porque yo sí reconozco en mi corazón que tú diste a tu Hijo por amor de mí,
por mis pecados, por mis rebeliones, por mis ofensas hacia ti, Señor. Y que fue, Señor, lo llevaron a la cruz del Calvario, Señor, sin que Él lo merecía, oh Dios de los cielos, siendo un justo, siendo perfecto, siendo recto en todo, Señor. Pero que Él pagó un precio por causa de cada uno de nosotros, Padre. Te pido perdón por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, oh Dios de los cielos. Y te pido perdón por toda la humanidad. Perdónanos. Como ese mismo día dijo el Señor Jesucristo cuando estaba siendo crucificado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuántas veces fallamos delante de ti, oh Dios. Y como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Señor. Señor, la gracia está ya en los últimos segundos, oh Dios, donde tú vas a enviar a tu Hijo también así como Él un día vino, Señor de los cielos, a morir por nosotros, a ser crucificado también. Nosotros seremos levantados de esta tierra y estaremos con Él. Y alabándole día y noche, diciéndole, Santo, Santo es el que ha de venir y el que vendrá por cada uno de nosotros, Señor. A ti te doy la honra, te doy la gloria y te doy toda la alabanza, Papito Dios, porque tú diste tu vida por amor de nosotros. Gracias por perdonarnos. Gracias por llenarnos de tu presencia, de tu poder, de tu gloria. Que esta palabra sea de medicina, que esta palabra sea manantial de fuente inagotable para cada vida, Señor. Bendice a cada oyente de estos videos, Padre. Que su amor, su misericordia y su fidelidad y esa riqueza, Señor, que hay en conocer tu palabra día tras día. Padre, a ti dejo todo en tus manos. Cada oyente que escuche esta palabra, que sea de bendición para su vida, para su hogar y para todo su entorno familiar, Padre. Tuyo es el poder, tuya la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Que Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente en todo. Bendiciones.